El país está conmocionado porque ocurrió un grave suceso en Naco, en el corazón del polígono central de Santo Domingo, del Distrito Nacional, de tal modo que la primera dama, Raquel Arbaje, y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, acudieron al lugar donde ocurrió la tragedia. Y hablamos que en la tarde, a eso de las 4 de la tarde, todavía no hay información muy clara entre la hora exacta del suceso. Lo cifran algunos entre 4, otros entre 5 de la tarde aproximadamente. Un hombre identificado como Jan Andrés Pumarol Fernández, de 30 años, presuntamente bajo cuidados psiquiátricos, descendió piso por piso en el condominio Dorado 4 en Naco y acuchilló a varias personas, dejando heridas, empezando por su padre, la persona que le asistía en el hogar, tocó puerta por puerta y desde que le abrían, apuñalaba. Una de esas víctimas, y resultó ser lamentablemente mortal, fue la señora Yolanda Ivonne Handal, de 70 años, también su apellido segundo, Abugabir. Y esta señora, además, era hermana de una nuera de Hipólito Mejía, el expresidente de la República, asistente, la fenecida, de la primera dama Raquel Arbaje, lo cual explica, ¿no?, el por qué la alcaldesa fue y por qué la primera dama se apersonó al lugar de los lamentables hechos. Tenemos a un experto en el tema de la reinserción social y además también reinserción laboral de víctimas y traumas por maltrato y seguimiento terapéutico a personas bajo tratamiento psiquiátrico y terapia. Es sociólogo y es un gran amigo, brillante, Braulio Espínola, quien está con nosotros vía Zoom, para hacer una aproximación, Maracayo. Yo quiero que la gente entienda que uno no puede, y sobre todo profesionales, no se van a comprometer a dar un diagnóstico de lo que pasó, porque eso es para nada profesional. Pero con los datos que tenemos, que son muy primarios, que son muy básicos, ver qué aproximación se le puede dar a este hecho, los posibles detonantes y, como bien sabe Braulio, cómo esto puede afectar a nivel emocional y a nivel social al mismo colectivo, este tipo de noticias. Bienvenido, Braulio. Buenas, buenas. Un placer, Maracayo, un placer, Edwin. Pues bueno, esta noticia toca de manera muy especial al imaginario colectivo en la actualidad, porque se vive diciendo de hace unos años para acá la importancia de la salud mental. Lo vivimos diciendo, pero al final no existen políticas públicas que aborden el tema con seriedad y que realmente se note una intervención y una voluntad de hacer algo. Estamos hablando de que, lamentándolo mucho, no hay un ente regulador como lo era antes el hospital psiquiátrico, comúnmente conocido como el 28. Sí. República Dominicana cuenta con buenos psiquiatras, pero todos laboran en el sector privado, en su gran mayoría, porque en los hospitales públicos no hay manera de dar un seguimiento. Si hablamos de un tratamiento para la esquizofrenia, sí, como se supone puede ser el caso de este paciente, hablamos de aripiprazol, hablamos de Wellbutrin, hablamos de ácido valproico, hablamos de una serie de medicamentos que son bastante costosos y que no todo el mundo se puede dar el lujo de tener. Entonces, al relegarse el cuidado a manos de los familiares, tú tienes dos opciones. O tú tienes lo que es el claustro de mantener en un centro una persona bajo supervisión continua, lo cual es bastante costoso. Y cuando digo bastante costoso, hablamos de cientos de miles mensual.
donde lo único que ahí tienen que velar es por mantenerte controlado, darte tu medicación a la hora indicada y que tú hagas tus 3 comidas y tu horario de sueño para controlar ese periodo, esa etapa de crisis. Y luego eso se extrapola a la casa y ahí es donde te colocan un cuidador. Y eso puede derivar en años, porque a veces tú puedes controlar una crisis de una psicosis, pero el que se detone una esquizofrenia con ese nivel de gravedad, pues estaríamos especulando, porque hoy en día la esquizofrenia, y no es para añadirle morbo, hoy en día la esquizofrenia, algo que es discutido por personas que romantizan el uso de la marihuana. Hay cosas que tú le puedes demostrar a la marihuana científicamente y los únicos beneficios que tú le demuestras son los del cannabidiol, el CBD. Pero ocurre que cuando tú fumas marihuana, tú tienes el THC, el CBD y el CBN. Entonces, si los únicos beneficios son los del CBD, cuando tú fumas marihuana, tienes el tetrahidrocannabinol, que provoca psicosis esquizoide. Entonces, tú tienes de cada 10 personas en el mundo, esa estadística, hay 2 que no pueden fumar, que tienen en su árbol genético la esquizofrenia. Entonces, la marihuana es un potenciador y con la romantización actual del uso de la marihuana, pues tenemos brotes psicóticos más comunes, muchos ataques de pánico, muchos ataques de ansiedad. Tú le preguntas, indaga en cada uno de esos jóvenes en la actualidad que tienen ataques de pánico y ansiedad y todos usan marihuana. Con esto no digo que ese muchacho haya usado, porque estamos algo especulativo y sería antiético totalmente, pero sí hay que traerlo a la palestra porque vamos a ver esta clase de casos surgiendo mucho más que tienen ya que ver directamente con la romantización del uso de la marihuana diario. Hoy una pregunta, ahora que hablas de este uso de esa hierba tan famosa, tan popular, y cómo explotó un caso en el seno de una familia de clase media alta en República Dominicana, porque ese hecho no lo podemos divorciar. La clase media alta, me sumo a lo que dices, no estamos diciendo que era el caso del joven, de ningún modo, pero es muy común el uso de esa hierba. Lo sumo, y quiero como pegarlo también, Braulio, a algo que está ocurriendo en las sociedades del llamado primer mundo, del llamado occidente, donde ocurren crímenes, agresiones a diario de este tipo. Si no a diario, por lo menos semanal. En Estados Unidos sabemos de sucesos graves de esos ribetes, por lo menos. ¿Tú crees que con el consumo frecuente que se está dando de esto y una posible despenalización, si se quiere, del consumo de la misma, se multipliquen estos casos en República Dominicana? ¿Sería descabellado pensarlo? No, no es descabellado. Lo que pasa es que aquí hay leyes que aquí está penalizado el consumo y pues el porte, por decirlo así, de las drogas, pero está muy normalizado ya hoy en día por adultos, jóvenes, ya es muy normalizado el uso continuo y esa romantización de que es medicinal. Lo de que es medicinal es un mito, porque lo único que es medicinal de la marihuana en sí es solamente el CBD, el cannabidiol. El THC no es medicinal. Entonces, cuando tú lo fumas, tú tienes todos los componentes, no uno solo. Entonces, hay una trampa semántica dentro de la doctrina que se predica todo el tiempo sobre la marihuana. Y pues ocurre que hay una correlación directa con los estados de psicosis esquizoide y la marihuana en sí misma. Con esto no digo, como te comentaba, sí vamos a ver un incremento cada vez mayor de estos casos. Ya eso en todos los centros psiquiátricos, todos los consultorios de psicología, eso es algo que se ve continuamente. Jóvenes con ataques de pánico, jóvenes con ataques de ansiedad, que obedecen a una conducta de que cuando uno indaga un poquito más y los escucha, pues sí tienen un consumo recreativo o regular o tuvieron un consumo de evasión de la realidad. Hay otro factor que influye muchísimo en esto que me comentas, Edwin, y es el siguiente.
aquí existe un estigma sobre los medicamentos psiquiátricos, sobre el psicólogo y sobre el psiquiatra. La gente no entiende que la ciencia avanza a pasos agigantados y que la ciencia se cuestiona a sí misma. Encima ahora tenemos conspiranoicos cuestionando continuamente la ciencia, cosa que ha perjudicado. ¿Qué me refiero con esto? Tú vas a ver gente que te diga que un psiquiatra no lo lleven al psiquiatra, que el psiquiatra eso que le están dando lo droga. Tú tienes el caso, por ejemplo, de un bipolar tipo 1. Si un bipolar tipo 1 tú no le suministras litio, pues su deterioro cognitivo va a ser mucho mayor y su vida útil tal vez sea de 15 a 20 años. O sea que estamos hablando de una persona que va a estar inhabilitada socialmente en 15 o 20 años si no se trata con litio. Y eso es demostrado. Entonces, hay medicamentos psiquiátricos que realmente ayudan a que la persona pueda llevar una vida medianamente normal o normal ahora, cuando el daño ya es mucho mayor y el trastorno ha absorbido ya básicamente a los familiares, porque es algo que drena. Discúlpenme. Sí, no hay problema, no hay problema. Es algo que drena, es algo que crea estragos en los familiares, pues ocurren estas cosas. Hay veces que las personas, el cerebro es lo más difícil de explorar porque es de difícil acceso. Hay veces que las personas no son conscientes, entienden que pueden controlarlo teniendo un paciente psiquiátrico de esa índole. Y tal vez esa persona no la medicaron a tiempo por no llevarlo, porque en este caso, al ser de clase media alta, pues sí que lo llevaban, sí que tenía gente encima, sino que siempre está esa opinión de ese familiar, no deberían de darle eso. ¿Para qué lo están llevando a ese psiquiatra? No deberían de tal cosa. Entonces hay tratamientos que le son suspendidos. No digo que este es el caso tampoco, pero es que eso ocurre tanto. La gente suspende los tratamientos, le echa la culpa de la desgracia al medicamento psiquiátrico, sin entender que los medicamentos psiquiátricos, por lo general, están estudiados por gente que tienen ya un análisis previo de sintomatología y diferentes aspectos. Braulio, en tu experiencia como conocedor, como trabajador en este tema de la reinserción social de un paciente de esos ribetes, ¿cuáles son las señales a nivel social que puede manifestar una persona con un brote psicótico que pueda terminar en lamentables tragedias como esta? Que primero te pregunto eso. Y después, cómo las familias agredidas, ¿no? Que han perdido, en el caso de la señora Handal, que perdió la vida, y de los otros, las otras víctimas, cómo sobrellevar este hecho, cómo poder entender que ese chico no lo hizo, digamos, deliberadamente y fue todo fruto de un brote psicótico, de una potencia que lo sobrepasa. De los indicadores o de las señales que los familiares pueden tener es que cuando vemos, en el caso de los niños, cuando vemos que esos niños son muy retraídos, que son básicamente muy introvertidos, que se excluyen de los grupos, que tienen una imaginación sumamente poderosa e inverosímil, ahí vamos viendo bocetos, porque puede también ser autista, puede tener una parte del espectro autista, o sea, y ahí tenemos que prestarle atención. Entonces, si vienen de familiares que están encima del muchacho, o sea, que está bien, lo están criando bien, pues ellos van detectando. Entonces va a ocurrir también de los primeros indicadores ese trastorno del sueño, esa falta de sueño. Va a ser muy, muy continua. Y pues se va a dar también esto que ocurre, que es la paranoia. El que la gente está conspirando contra mí, ellos están planificando en contra mía, ellos están haciendo un plan, que quieren esto, me tienen envidia. Hay una sobredimensión y exageración de las cosas. Existe también una emocionalidad exagerada cuando se despiden, cuando llega alguien. Hay unos brotes de euforia. Todo eso son indicadores
Eso es cuando son niños. Entonces ya cuando son adultos, cuando ya entran en la adolescencia, edad joven, adulto temprano, pues lo que va a ocurrir es que esta paranoia se va a incrementar. Van a siempre tener una sospecha de fulano está hablando mal de mí, de su círculo primario de amigos. Eh, Siempre van a tener el tema muy a flor de piel sobre la conspiranoia, que los extraterrestres, que los Illuminati, que tal cosa. Hay gente que a veces no lo recuerda, pero en las sátiras literarias siempre en los manicomios había alguien que se creía Napoleón. Sí. Fue precisamente esa conexión a la grandeza, a lo irreal, a que todo tiene un contexto político, a que todo sigue un plan bélico. Y pues es precisamente la burla al trastorno de la esquizofrenia. Entonces hay muchos indicadores y lo que hoy en día representa para mí la gravedad mayor es la falta de educación sobre la neuroquímica, sobre los medicamentos psiquiátricos. Los medicamentos psiquiátricos son muy necesarios. Hay gente que le tiene un estigma y el estigma es basado totalmente en ignorancia. Uh-huh. Braulio, ¿y las personas agredidas o los deudores en el caso de la señora Handal que perdió la vida? Y también de las otras víctimas, ¿no? Que tienen heridas significativas. ¿Cómo asimilar ellos que este chico cometió esta agresión y si supuestamente, como se ha difundido, es un paciente psiquiátrico que supuestamente ya estaba diagnosticado con esquizofrenia? ¿Cómo sobrellevar esto? ¿Cómo poder ellos entender que fue una potencia, que fue algo que superó a este joven? Él no planificó esa agresión. Mira, cuando hablamos, si nos vamos, como te dije anteriormente, al ámbito legal, una persona fuera de sí, un trastorno mental ya diagnosticado, demostrado, no es que esa persona tiene el libre albedrío para poder hacer lo que quiera. Es que una persona, no, ni tampoco ellos diciendo falló la medicación o falló, no, no, no. Estamos hablando de algo que es realmente bastante agotador y difícil de llevar. Y en su entorno, personas que fueron afectadas de primera mano no van a tener, a menos que tengan la asistencia psicológica, cómo resarcir un duelo repentino de algo, de una muerte violenta, impactante. Son personas que la mayoría del edificio van a sostener un trauma, lamentándolo mucho. Si profundizamos un poco más, ese edificio de las primeras edificaciones, clase media alta, Sí. de Naco, Polígono Central, como mencionaste, donde las personas que viven allí hoy en día son envejecientes, porque eran edificios en su momento muy modernos. Entonces, todas esas personas envejecientes, los traumas son más a flor de piel, porque son como los niños igual. Estamos hablando de que las personas que tengan demencia senil, ya todo el que esté ahí va a decir, ahorita te agarra un cuchillo. Porque el dominicano, o sea, los rumores para nosotros, vivimos de eso del día a día, del rumor al rumor, siempre estamos especulando, siempre somos muy pintorescos en ese sentido. Entonces, todas las personas que vieron y vivieron y convivían con ese muchacho deben de ser tratadas básicamente una intervención de choque con terapeuta y algunos psiquiátricos, porque esto va a dejarle secuelas a los familiares y a todos los presentes que presenciaron o vieron, incluso a los que escucharon, porque ahí hay personas que ya tienen un nivel de sensibilidad mayor por su edad. Claro que sí. Definitivamente. Bueno, Braulio Espínola, sociólogo, experto en reinserción social, con también personas bajo tratamiento psiquiátrico y terapéutico, ha estado con nosotros dando un poco más de luz en torno a esta lamentable tragedia que ha conmovido a toda la sociedad en República Dominicana. Un hecho que impacta mucho más porque ocurrió en el Polígono Central, porque ocurrió en el seno de una familia de clase media alta, de un laureado golfista como es el padre del agresor, el señor Willy Pumarol, hijo también de la legendaria presentadora de televisión Ida Destiempo, muy recientemente, doña Socorro Castellanos. Pero casos como este, y Braulio, creo que no me dejas mentir porque tú
has trabajado con todas las clases sociales, ocurre en los barrios y ocurre con frecuencia y muchas veces Claro que no sí, llegan a los titulares de los periódicos. claro que sí, Definitivamente. Gracias, Braulio Espínola, por claro que estar con sí. nosotros. Esta es La Quinta Pata, José Maracayo, Un Edwin Cruz. placer. Sí, gracias a ti. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.